Hoy entra en vigor, martes 1 de abril, las nuevas condiciones para compatibilizar la pensión con el trabajo. ¿Cómo es esto, Nerea? Eso es, Miriam. Vamos a tratar de explicarlo de forma gráfica y de forma resumida. ¿Cuáles son esas mejoras que entran en vigor a partir del día hoy, en este caso del día 1 de abril? Recordemos que se llegó a ese acuerdo en diciembre y entran en vigor a partir de este día. Como vemos, una de las opciones sería la jubilación activa, la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo siempre que la jubilación se haya producido al menos un año después de haber cumplido la edad legal para jubilarse. No sirve en el caso de jubilaciones anticipadas. En este caso se podría combinar, como decimos, esa pensión de jubilación con el trabajo. También otra de las condiciones que mejora es que se establece un incentivo del 2% para la jubilación demorada cada 6 meses de demora. Hasta ahora era cada 12 meses y ahora pasa a ser cada 6 meses de demora. A partir del segundo año se tendría ese incentivo por jubilación demorada. Y también otra de las mejoras que se producen es esa jubilación parcial, que pasa de ser de 2 años a 3 años. Se podría anticipar ese acceso a la jubilación, como decimos, con esa variación, y se haría una prolongación, digamos, de el porcentaje a cobrar de pensión en base a los años de demora que se hagan y del anticipo que se haga de esa jubilación. Gracias, Nerea. Hablamos con Carmelo Pérez. Él es el secretario general de CEPIME en Aragón. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que hay que destacar es que esto es fruto de un acuerdo tripartito, que es algo destacado, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido con otros asuntos laborales. Y es que aquí se llegó a un acuerdo entre el Ministerio, empresarios y sindicatos para introducir estas nuevas condiciones para las personas que estén con la vista puesta en la jubilación. ¿Cómo afecta esto a las empresas? Cuéntenos. Bueno, las empresas somos unos fervientes defensores de esto y prueba es que pues aquí sí que hemos llegado a un acuerdo, como muy bien decíais, en otros campos no, pero aquí sí que ha sido, ¿no? Creemos que es muy importante que en las empresas no haya, digamos, efectos disruptores y que sea traumática la sustitución de personas, ¿no? Entonces, articular medidas, como pueden ser estos 3 factores, tanto la jubilación activa, la demorada como la parcial, lo que facilita a las empresas es que haya una cierta continuidad, que haya un efecto de que el relevo nuevo, la gente joven que entra nueva, pueda ir teniendo una experiencia con su antecesor para ir adaptándose progresivamente a estas circunstancias de trabajo. Yo creo que hacer que esas cuestiones no sean, digamos, de ruptura, sino que sean continuistas, creo que es importante tanto para la empresa como para el trabajador. Se está mencionando esa especie de contrato relevo, ¿no? Que así se conoce, por el que quien se va a jubilar lo hace progresivamente con menos horas, y esas otras horas las desempeñaría una persona que está aprendiendo el oficio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El contrato de relevo es otra cosa. Aquí estamos hablando de la jubilación. Es que cuando cumplas determinados requisitos para poderte jubilar, o que puedas alargarlo y entonces que se contrate esa persona de sustitución, o siempre hablamos de, que va a haber un proceso de jubilación. En el contrato de relevo tiene otras características un poco más amplias, puede llegar hasta 4 años, hay unos incrementos de cotización, tiene algunos matices diferentes. Lo que tiene, digamos, de igualdad es que ambos pivotan alrededor de lo que sería el concepto de jubilación. Y Carmelo, hoy entra en vigor, pero no sé si en algunas empresas ya se está poniendo en práctica este tipo de jubilación progresiva. Bueno, había una regulación previa. Hoy lo que se ha hecho es matizar, digamos, y mejorar algunas actuaciones. Entonces lo que hace es, digamos, intentar incentivar un poquito más estas soluciones flexibles. Hombre, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera todavía pues un poco más de incentivo en deducciones, mayores deducciones en las cotizaciones de la seguridad social para la empresa, pero bueno, es fruto de un acuerdo. Yo creo que es positivo. Lo importante es que está todo el mundo, consciente de que es importante este concepto que explicaba, de hacer fluido, de que no sean de golpe estas sustituciones de las personas, y eso facilita las cosas y los buenos climas en las empresas. Y entendemos que esto no tiene un coste para las empresas y ustedes lo ven así de bien. Bueno, hombre, todo tiene coste para las empresas porque, las personas nuevas llevan unos costes salariales, lógicamente, ¿no? Pero no se trata estrictamente de un tema de costes. Lo que se trata sobre todo es de aprovechar la experiencia de las personas y de poder transmitir a ese relevo generacional ese expertise, esa forma de hacer,
ese trabajo, esa experiencia que se ha adquirido a las nuevas generaciones para no perderlo en los buenos trabajos de la empresa. Eso obviamente lleva unos periodos, digamos, de compatibilidad entre las personas entrantes y salientes, que lleva unos costes, pero creo que es muchísimo más importante el concepto de transmitir la experiencia y de hacerlo flexible, no traumático. Y Carmelo, ya ha habido personas, quiero decir, como responsable de CEPIME, le consta que en algunas pequeñas y medianas empresas ya ha habido ese interés por parte de algunas personas por iniciar este camino. Sí, probablemente no con toda, digamos, la cuantía que fuera deseable para todos, pero estos son procesos lentos, depende mucho de las circunstancias, de la empresa, cada empresa es un mundo y lo que hay que hacer es, sobre todo, difundirlo y hacer pedagogía para que del conocimiento seguro que sale una mayor aplicación. Pues Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME en Aragón, gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a vosotros. Y enseguida hablamos también con los sindicatos, pero antes, si queréis una primera valoración de esta fórmula que hoy entra en vigor. Hombre, las fórmulas para hacer más flexible ese tránsito me parecen siempre bien, ¿no? Yo creo que es positiva, ofrecer más posibilidades a la gente para jubilarse antes, después. Yo lo que creo que bienvenido sea este acuerdo y encima, como decía Sumirian, cuando viene avalado por las tres partes, es decir, el gobierno, los sindicatos y las empresas, pero echo de menos que se hable más de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que ayer mismo la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, emitió un informe muy interesante hablando de que la sostenibilidad del modelo está muy en el aire, ¿no? Entonces, me parece que bienvenidos sean acuerdos puntuales como este sobre aspectos muy determinados como este bueno, pero tránsito. Eso también favorecería, ¿no? Quiero decir, esa sostenibilidad. Sí, seguramente sí, porque podría retrasar en algunos casos. Claro, efectivamente. De que no todo dependa. Efectivamente, pero el informe este de la IREF que comento me parece que ha pasado muy desapercibido y siendo un organismo independiente, las cosas que dice sobre las dificultades para que el modelo sea sostenible en el tiempo, habría que meterle mano. En un clima de polarización que antes hablábamos con Pilar, es difícil porque rápidamente cualquier tema se polariza, sea la sanidad, la educación o las pensiones, pero ojo con el sistema de pensiones porque a medio plazo el informe de la IREF ayer decía que no iba a ser sostenible. Bueno, ahora habláis vosotros, sí, que tiene ganas Pilar, que todavía no se ha pronunciado, pero nos está esperando el secretario general de comisiones de acción sindical de comisiones obreras, Pablo Castillo, y también queremos hablar con él. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. Buenos días, gracias. Bueno, pues aquí está todo el mundo contento. Acabamos de hablar con los empresarios y, como decimos, esto es fruto de un acuerdo tripartito que siempre es lo que más satisface a todas las partes, que todos estén de acuerdo, y también es beneficioso para el trabajador. Sí, a ver, se trata de la entrada en vigor de un Real Decreto Ley de diciembre, por tanto ya hemos tenido tiempo de leerlo y estudiarlo, que a su vez es fruto de un acuerdo social. Por lo tanto, de alguna manera, la noticia es que hoy entra en vigor, pero ya estábamos acostumbrados. Además, entra en vigor, pues, como se ha señalado, en aspectos que ya existían. Las instituciones ya estaban, tanto la jubilación parcial como la compatibilidad de la pensión con el trabajo, o la jubilación o el trabajo o la jubilación pospuesta, el alargamiento de la edad de jubilación, ya estaba en nuestro ordenamiento. Lo que se ha cambiado se ha flexibilizado, se permite que la gente pueda acceder de una manera más flexible, permite que la gente pueda hacer, digamos, periodos más cortos que antes, 6 meses en lugar de un año, permite algunas mayores compatibilidades que antes no estaban reguladas, y en la jubilación parcial se permite un pequeño avance, y es que antes eran 2 años antes de la edad ordinaria y ahora son 3 años. Es verdad que el primer año con solo un 20-33% de reducción de jornada, pero bueno, es un avance sin duda. Y podemos decir que es bueno tanto para las personas ya más mayores, ¿no?, que estén decidiendo esa jubilación progresiva, como las personas que se incorporan y van a ser formadas también por quienes más experiencia tienen. Sí, a ver, la jubilación parcial en nuestro ordenamiento jurídico, la que llevamos una tradición, empezó en el 2001, lo que ha demostrado es que es un instrumento muy útil para el relevo generacional. Evidentemente para las personas, porque permite flexibilizar, es decir, reducir la carga de trabajo en tus últimos años de vida laboral, donde normalmente las fuerzas tienen cierto decaimiento,
y permite asociar un contrato de relevo, que no se pierda el conocimiento y el saber hacer de estas personas cuando abandonan la vida laboral. Y la posibilidad de que esto sea más flexible y que pueda ajustarse más, y más en un momento de la edad de las personas en que es más variable la situación, yo creo que es un avance positivo. Y además, pues no nos engañemos, estas reformas tienden a facilitar, a incentivar la prolongación de la vida laboral, lo cual pues para el conjunto del sistema pues es beneficioso también. Pues ahora que menciona la prolongación de vida laboral, ya ha visto lo que estaba comentando uno de nuestros colaboradores, ese informe de la AIREF que advertía sobre, ojo, sobre esa pirámide invertida que va a llevar a que no sea sostenible el sistema de pensiones. ¿Esto puede contribuir a aliviar algo esta situación, quizá? Puede contribuir. Hay un alargamiento de la edad laboral que vemos en los datos de la Seguridad Social en los últimos años. En este momento ya la gente está jubilando por encima de los 65 años como medio. Por lo tanto, ese es un dato que hay que tener en cuenta y, entre otras, estas reformas contribuyen. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema no se aborda en esta reforma porque se abordó en las anteriores. Hay un sistema establecido, incluso con el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una sobrecotización establecida, que incluso está pactado el mecanismo de revisión automática en el caso de que se vayan o de que pueda haber una desviación de ingresos y gastos. Teniendo en cuenta que además nosotros tenemos un impacto que a partir del 2050 baja, porque el baby boom, que es el que está empezando a tener ese gasto en materia de pensiones, hay un momento que también se acaba. Por tanto, es pasar 2 o 3 décadas en eso, en el que cambiaría ya la foto del sistema radicalmente, y para eso medidas como las adoptadas en la reforma anterior de Seguridad Social creemos que van en el buen camino de garantizar la sostenibilidad del sistema, en el cual nos va mucho a todos. En un sistema de pensiones, la propia economía del país entraría en serios problemas. Y una cosa más, volviendo a este tema, esta jubilación parcial o progresiva, será difícil que se pueda aplicar a todos los sectores, porque hay algunos que requieren una jubilación anticipada. Pablo. En principio, la jubilación parcial anticipada, es la posibilidad asociada al contrato de relevo, que también se toca en esta reforma, esa es general para todos. Hay una específica para las industrias manufactureras que incluso adelanta la edad de jubilación y lo establece. La jubilación demorada, o el alargamiento de la vida laboral, por decirlo de alguna manera, que a cambio de ese alargamiento obtienes una mejora en tu pensión, en principio también es general para todo. Problemas. Hay determinados sectores donde la gente llega muy machacada. O sea, es difícil pensar en algún sector, como pueda ser una profesión, como puede ser un albañil, o como puede ser en una cadena de producción, que puedan llegar a los 65, siempre hay excepciones, o a los 67 y sigan trabajando. O en limpieza, o en sanidad, o en residencias. Hay muchos sectores en los que es difícil, si nos hacemos la composición o la visión, es muy difícil pensar que esas personas, incluso por salud, puedan prolongar la vida laboral. Eso también debería ser tenido en cuenta, pero ahí todavía estamos teniendo alguna dificultad con el sistema. Sí, a eso me refería. Pues Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, Pilar, tu turno. Adelante. Bien. Sí, porque antes quería hablar de adolescentes, pero ese melón ya se ha cerrado. No se ha cerrado. Luego volveremos. Hablemos de abuelitos. Luego hablaremos de adolescentes y la tecnología, que ese tema te gusta también. Ese me gusta, pero los abuelitos a mí me gustan mucho. Bueno, y tenemos... no son abuelitos todavía. Bueno, abuelitos me refiero, que a mí es una edad que creo que a veces está como más abandonada, y tenemos que tener en cuenta el impacto emocional que supone la jubilación en las personas, porque al final somos seres de hábitos, y cuando de repente nos parten por la mitad y cambiamos los hábitos totalmente, es verdad que hay un cuadro emocional muy significativo en las personas que se jubilan de un día para otro, ¿no? Si no se preparan emocionalmente, no en toda la población, pero sí en un alto porcentaje. Entonces, creo que este método, independientemente de la parte económica y política, que sabéis que yo ahí no piloto mucho, desde la parte emocional y psicológica, creo que es tan importante el hecho de también de que la persona que en un momento dado decida jubilarse de una forma más progresiva, se va a ir creando unos hábitos nuevos, va
a ir consiguiendo combinar esa parte de mayor tiempo de ocio con tiempo laboral, va a ir disminuyendo de uno y ampliando de otro. Además va a encontrar como un propósito, ¿no? Porque uno de los principales problemas que se generan en la jubilación es esa falta de propósito, esa sensación de ¿qué hago a lo largo del día? O sea, sí, pues vale, me puedo juntar, ¿no? Pero la parte social también es muy importante, porque al final cuando nos relacionamos laboralmente tenemos un grupo social que en el momento que dejamos de ir a trabajar también desaparece, ¿no? Entonces creo que hacerlo de manera progresiva a nivel emocional es muy importante. Yo desde luego lo probaré si llego, porque a mí pues soy un poco workaholic y me gusta mucho mi trabajo, entonces creo que si puedo ir combinando el atender a algunos pacientitos mientras voy disfrutando también de mi vida personal, creo que es muy importante a nivel emocional. Sinceramente, cualquier cambio radical en una persona puede generar ahí una descompensación emocional. Bueno, y yendo más allá, que también formar a la persona que entra puede ser satisfactorio para la persona que dice toda esta experiencia, pues la estoy legando, ¿no? La estoy dejando. Claro, eso es lo que hablaba, ¿no? Del propósito de vida. Al final ya una cosa es ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar y tengo que tener un sueldo y tengo que pagar una hipoteca, pero ya es verdad que en una edad determinada donde la economía está mucho más saneada, porque todo eso ya está como pagado, ese propósito de poder enseñar a la otra persona lo que sé y lo que me he estado trabajando durante tantos años también es muy satisfactorio. Pilar. Bueno, pues yo me siento identificada porque soy abuelita. ¡Qué va, yo soy abuelita, tengo dos nietos. Tengo dos nietos estupendos y además soy funcionaria jubilada desde hace un tiempo. Y a mí me parece muy atractivo esta propuesta, que además la hayan consensuado todas las personas que tienen que ver con el tema, es decir, empresarios, sindicatos y supongo que la administración para hacer el acuerdo. Siempre es bueno consensuar y acordar, pero hay dos temas que yo querría decir. Uno, también sería muy interesante que se plantearan los funcionarios, es decir, muy interesante, es decir, yo cuando me podía jubilar, porque empecé a dar clase muy jovencita, a los 25 años, pues yo le planteé a la consejera, en aquel momento de Educación, que si era posible que me quería jubilar para dedicarme a UNICEF institucionalmente, pero le dije, ¿me dejas que no me jubile, pero me liberas? Es decir, ¿hay un sistema que me liberes de dar unas horas de clase para que pueda dedicarme a UNICEF? Y me dijo, no es posible, no te lo puedo hacer, porque además aquel año, hasta aquel año que se lo planteé, hasta ese momento, los mayores de 55 años teníamos menos horas, pero en aquel momento, como consecuencia evidentemente de todas las restricciones presupuestarias que hubo y los recortes, nos quitaron esa reducción, con lo cual tenía que dar más horas de las que había dado hasta ese momento. Entonces yo le planteé esto porque me parecía muy interesante y no me lo permitió, es decir, con lo cual, bueno, pues me jubilé a los 61 años y me dediqué a UNICEF, que en aquel momento me apetecía mucho. Quiero decirte que la gente que se jubila, sobre todo muchísimas mujeres, mira dónde van muchísimas a voluntariado. Tú que sabes mucho de esos temas, verás que hay un porcentaje de compromiso tremendo, sobre todo yo conozco a muchas profesoras, porque es mi generación y mi gente, que están en voluntariado. Había gente conmigo en UNICEF, pero están en Cáritas, están en Cruz Roja, están en el Banco de Alimentos, es decir, tienen un compromiso social que lo llevan ahí, que podían a lo mejor quedarse un poquito más de funcionarios y enseñar a las personas que entran y tal. Con lo cual yo planteo la posibilidad, que sé que es muy difícil, pero que se puede plantear en algunos sectores del funcionariado. Quizá no en todos, pero en algunos sí, porque yo creo que los docentes se jubilan por cansancio, porque es muy duro mantener tantas horas de clase. A lo mejor, yo qué sé, en la universidad no sería necesario, en la judicatura tampoco, en la administración tampoco, pero a lo mejor determinados docentes de determinadas áreas, infantil, primaria y secundaria, podría ser interesante. Y el último tema que planteaba Javier, la AIREF. Yo estuve en un interesantísimo desayuno con la presidenta actual de la AIREF que hizo Asociación de Empresarios y Directivos Aragones, ESADEA. Planteó estos temas, pero ha planteado otros muchos más temas. Yo creo que es un organismo independiente que tiene mucha capacidad de análisis y mucha capacidad de propuestas. La tristeza es que no le hace ni caso, que es lo que dijo ella tasativamente. Somos independientes, planteamos importantes evaluaciones, proponemos, pero claro, no tenemos capacidad de tomar decisiones. Y lo dijo con una tristeza inmensa. Desgraciadamente no nos hace ni caso. Y este sí que es un tema serio, el tema de las jubilaciones. Pero a ver quién plantea el tema de jubilaciones, sobre todo el tema de pensiones, cuando es el voto más amarrado, más controlado y más necesario para los dos grandes partidos. No van a tocar las jubilaciones, no van a tocar las pensiones, sobre todo además por su voto. Pero además suben las pensiones en relación con el IPC, pero suben todas las pensiones, con lo cual ni siquiera en las pensiones hay un tratamiento de que no son todos iguales, que es lo que siempre hemos dicho. La verdadera opción de igualdad es la opción de la libertad, pero
partiendo de la base de la desigualdad real. Es decir, no es lo mismo cobrar una pensión de 1.500 que de 2.600 o 700. Yo tenía un amigo, y siempre lo he dicho, era un inspector de trabajo, y decía, no es justo que nos suban las pensiones a todo. Deberían de subir a quien menos cobra por esa pensión. Eso no se lo va a plantear nadie. Y eso que sí que sería un tema importante. Por un lado, ¿qué significan las pensiones? ¿Cómo modificamos algunas pensiones? Y por otro lado, ¿cómo evidentemente desbloqueamos la situación tan dura de que tiene este país, de que no vamos a poder pagar en un momento determinado las pensiones, como plantea el AIREF? Sí, por eso he insistido que me alegraba mucho del acuerdo, pero que me entristecía el que se le hubiese prestado tan poca atención a un informe no se le presta. muy serio como este. Y me parece muy buena idea, Pilar, la que dices por ejemplo, de los funcionarios que se jubilan, porque un tema que tocamos la semana pasada, que es el de Mufafe, muchos funcionarios que pertenecían a Mufafe, pertenecen, y que tienen la opción de jubilarse por pertenecer a esa mutua a los 60 años, a mí me parece que efectivamente hay muchos docentes, por ejemplo, ya que citabas ese caso, que con 60 años están en plenas condiciones y tienen voluntad de seguir enseñando. Lo que es verdad es que no quieren tantas horas. Agotan las horas, porque efectivamente una persona ya a los 60 años, pues si tienes desde las 8 de la mañana hay muchos docentes con muchas ganas de jubilarse. Hasta las 2, claro, es que es cansado. Claro. No solamente el hecho de dar clases, sino de mantener el orden, la disciplina. Un instituto es un mundo muy vivo, no vamos a entrar en eso. Yo tengo un ejemplo que he vivido en mi... Eso cansa, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy vivido. Yo soy la cuarta generación de docentes de mi familia, y mi madre era una gran vocacional. Lo había heredado de su padre, fue directora del Colegio de la Cartuja muchos años, y cuando tenía 69 años es la primera vez, entonces se jubilaban a los 70, es la primera vez que mi madre dijo, no puedo más. ¿Qué le pasó a mi madre? Pues que de repente tuvo que llevar octavo de primaria en aquel momento, octavo de GB, era muchísimo para ella, no podía más, yo le ayudé porque le daba clase de francés a los alumnos, incluso educación física, porque no había en aquel momento, y es la primera vez que le oí a mi madre, no puedo más, me tengo que jubilar. Era la edad, es decir, y ella no podía más, es decir, por lo tanto la edad y el tipo de alumnos que tienen también es muy importante para lo que plantea Miriam, de que haya docentes que se quieren ir porque están agotados, porque las clases, y tú lo sabes ahora mismo, se han hecho mucho más conflictivas, hay un problema muy serio en el funcionamiento, se han burocratizado, piden demasiados papeles la administración, los alumnos cada vez tienen más dificultad en algunos momentos por problemas emocionales, psicológicos, por las redes. Entonces, claro, llega un momento, incluso hay agresividad, entonces dicen, pero me por voy. Eso es buena idea la que decías, que a lo mejor se les diese una opción intermedia, como se plantea para el resto de los trabajadores con esta medida que ha entrado en vigor hoy, que es ofrecer medias jornadas. Pero como hacen los médicos, por ejemplo, hay muchos médicos lo que pasa es que con una jubilación, es decir, lo que no puedes perder, que también hay mucha gente que dice, yo tampoco puedo perder lo que he ganado, es decir, hay que compatibilizar. Yo eso luego Pero no da la opción, es verdad que, por ejemplo, yo se lo planteo, para todos los docentes no dan esa opción. A los, si te jubilas, te tienes que jubilar al 100%. Yo lo planteé así, porque a mí me apetecía muchísimo dirigir un ICEF en aquel momento y no podía. Una reforma que se debía abordar pensando en todos, en los profesores que quieren seguir, aunque no pueden seguir a tiempo completo, en el sistema que agradecería que todavía no tengan que pagar una pensión 100%, sino a lo mejor la pensión, en los alumnos que ganarían porque podrían tener todavía profesores con experiencia y voluntad. Y que podrían formar a otros profesores. Pero, por ejemplo, los médicos, que como han tenido necesidad de los médicos, les han permitido prolongar hasta los 70 años, porque los necesitaban. Yo conozco a jefes de servicio amigos que dices, pero te has jubilado, dice, no, me han pedido por favor que continúe, claro, es buenísimo y no me extraña nada. Y dice, voy a llegar hasta los 70, es decir, porque han tenido necesidad. Es decir, que yo creo que los modelos tienen que acercarse a la realidad. Solamente los buenos gestores políticos que conocen la realidad pueden dar alternativas de modificar esa realidad. Vamos a ir avanzando. El que no la conoce no lo puede hacer.